Del sábado 17 al lunes 19 de noviembre, 150 mujeres radialistas se reunieron en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, para intercambiar y fortalecer, a través de conversatorios y talleres, las habilidades y la autonomía en materia de radiodifusión y radioactivismo feminista en cualquiera de sus formatos. Radialistas feministas son las pioneras, las que recién arrancan, las que viven de esto, las que lo militan, las podcasteras y las analógicas, también las conductoras y las columnistas, las que operan, las que producen y las que escuchan radio. Según los datos relevados por el monitoreo Faltamos en la Radio, que se realizó en Argentina en el 2017, el 70% de los programas de radio de mayor audiencia a nivel nacional son conducidos por varones. El relevamiento también muestra que en las columnas centrales de estas emisiones, como la política, economía, el espacio asignado a las mujeres, a las lesbianas, a las mujeres trans o travestis, es muy acotado. Solo el 14% de las columnas de política está en manos femeninas y el 0% son las de economía. Esta ausencia, por supuesto, tiene su correlato en la cantidad y tipo de puestos que ocupan las mujeres en los medios. Si en la Argentina las mujeres ganan en promedio un 27% menos que los varones, esta tendencia también se reproduce en los medios de comunicación, donde no acceden a roles de conducción ni a puestos de liderazgo, se traduce también en menores salarios. En Uruguay y en la región, la situación es muy similar. Flora Flores, una de las organizadoras del encuentro, es radialista uruguaya, vive y trabaja actualmente en Argentina y tiene una productora de podcast sobre contenidos radiales feministas llamada Furor Podcast. Flora explicó cómo surge la necesidad de reunirse en Mar del Plata e intercambiar sobre estos temas. El encuentro radialista feminista surgió por la necesidad de saber quiénes somos, de dónde estamos, en qué medios estamos, públicos, comunitarios, universitarios, privados, y saber qué nos pasa, cómo atravesamos ser feministas, ser radialistas feministas en los medios. La organización del encuentro nos llevó un año de trabajo entre casi 60 compañeras, fue un proceso súper democrático, horizontal, súper enriquecedor, y ahora después de 3 días de laburo nos vamos con mucha emoción, pero con mucha tristeza por saber que la estamos pasando mal. Somos acosadas, no tenemos roles de conducción, estamos invisibilizadas allá en la pecera, atrás, en el rincón, en roles de producción muy poco visibles, muy poco reconocidos, cobramos menos por ser mujeres, radialistas, las compañeras trans, lesbianas casi no están al aire como identidades. Atravesamos muchas violencias y también un poco la fuerza de irnos organizando para poder reivindicar nuestros derechos y lograr que se nos escuche y que nuestras voces estén representadas. Sobre la necesidad de realizar este encuentro desde la organización, explicaron que sabemos que cada vez existen más y más programas que retoman la agenda feminista y estas luchas también se multiplican por las ondas de radio. Creemos que aún falta incidir en la agenda mediática y que nuestras voces circulen de manera activa y constante por el éter. Los feminismos suenan, fue el lema de este encuentro. Celeste Farman, otra de las organizadoras y conductora del programa Nos quemaron por brujas, que está al aire hace 8 años en radios comunitarias de Argentina, explicó que es necesario seguir organizándonos para construir colectivamente estrategias de comunicación feministas y también para celebrar las conquistas y potenciar las redes. Bueno, en estos años de trabajo que tenemos, del programa, pero también antes, como compañeras de radios comunitarias, digamos, ya nos veníamos articulando en otros espacios, hemos construido estas alianzas políticas y de confianza que nos permitieron animarnos a proponer un espacio plural, transversal, que nos convocara a las comunicadoras comunitarias, pero también a las trabajadoras de los medios públicos, a las trabajadoras de los medios comerciales, a las investigadoras, un poco porque detectamos que en esta cuarta ola, digamos, de los feminismos
La verdad es que la explosión de programas feministas es enorme, la incidencia en las agendas mediáticas también está siendo o está en proceso de transformación. Entonces nos parecía que era momento de abrir el espacio, de convocar a todas y de generar algo que creo que se generó, que fue por un lado dar cuenta de la historia, de nuestra historia, y de que esto no empezó ayer, sino que es un proceso que por lo menos en los 60, 70 ya en América Latina aparecían estas experiencias de radio feminista, digamos, hay una historia muy profunda, pero también darnos cuenta que es una historia viva y que sigue y que hay nuevas experiencias y que hay pibas jóvenes que están o dando sus primeros pasos o con pocos años de radio encima y que están nutriéndose de todos estos nuevos feminismos. Celeste Farman también señaló que durante el año se inscribieron 300 radialistas, pero por la situación económica de la región, especialmente Argentina, participaron 150 mujeres, un número que de todas maneras les sorprendió gratamente porque la participación fue regional. Asistieron radialistas de las provincias de Buenos Aires, de Capital, también de Mendoza, Salta, Rosario, Córdoba, de las ciudades patagónicas y también de Guatemala, Colombia, México, Chile y Uruguay. Por su parte, Flora Flores explicó cómo se organizó este encuentro de radialistas feministas. Un colectivo de 15 que se nos ocurrió, que venimos laburando en radios abiertas, que venimos articulando en distintos programas feministas de toda la Argentina, y ahí un poco surgió la inquietud de convocar a otras compañeras, hacer un preencuentro que lo hicimos acá en Mar del Plata en marzo y llamar a compañeras a invitarlas a que nos organicemos. Allí fuimos casi 60 y de distintas provincias de la Argentina. Bueno, yo soy uruguaya y también de alguna manera me interesa que esto después se pueda reproducir en Uruguay, así que un poco la idea es que esto sea un encuentro que termine siendo regional. Y con esas 60 compañeras, nada, fuimos pensando de esto, ¿de qué queremos hablar? ¿Cuáles son los ejes que nos preocupan? Es un tema técnico, es un tema de qué pasa con nuestras voces, con nuestro cuerpo, cómo nos atraviesa ser feministas, es un tema de abordar las violencias, surgió el tema también de estrategias, cómo nos organizamos. Entonces un poco todo eso se definió en marzo y lo fuimos llevando adelante durante todo el año. Así que sí, podríamos decir que 60 compañeras organizamos este encuentro de una forma autogestionada, políticamente independiente, sin que ningún partido político nos coopte ni nos financie. Y eso tiene sus ventajas y sus desafíos, implica mucho laburo. Pero acá estamos y estamos muy contentas de saber que se pudo lograr, que misión cumplida. Sofía Lobisek, otra de las integrantes de la organización del encuentro y también miembro de América Profunda, que es una productora de contenidos radiofónicos, explicó sus impresiones de este encuentro. Fuimos unas 150 que nos encontramos, que compartimos experiencias, que discutimos estrategias y que sabemos que no estamos solas y que somos muchas menos de las que hubieran querido venir porque el contexto económico está muy difícil. Así que con mucha expectativa de que ya hay quienes ahora están en grupo pensando el preencuentro del año que viene y que esto es como una semillita de algo que va a ser, seguimos construyendo la historia, así como decíamos hoy, no arrancamos acá, esto viene, por eso también una cosa que planteamos no es el primer encuentro de radialistas feministas, hubo muchos encuentros entre estas compañías y entre otras que ni sabemos, pero que hicieron que hoy estemos acá, entonces bueno, reconocer esos recorridos y pensarnos como parte de esa historia que construye hacia adelante. En el encuentro se realizaron 6 talleres: Que el patriarcado no te deje afónica, taller de voz y cuerpo, los primeros pasos para la construcción de un programa feminista, estrategias comunicacionales, narrativas y estéticas feministas, aportes feministas de cara a una nueva ley de comunicación, también en la radio, ninguna agresión sin respuesta, y radioactivismo feminista y callejero. Flora Flores explicó acerca de los temas que se abordaron durante los 3 días de intercambio. Más, digamos, se repiten en cada uno de los talleres, en cada uno de los espacios de conversación, es primero, no callarnos más la violencia, denunciarlo, si vos sos acosada en tu espacio de laburo, denuncialo.
con los medios que tengas. Y no lo denuncies sola, organizate en esa denuncia, porque las denuncias nos vuelven como un efecto boomerang. Acá en la Argentina se están judicializando a las compañeras que denuncian y en muchos casos perdemos porque la justicia también es patriarcal. Entonces también ser pillas en eso, estar atentas. Luego, bueno, empoderarnos técnicamente. Necesitamos saber operar. Necesitamos saber ocuparnos de los cables, de los equipos. Eso no puede quedar relegado a un compañero que quizás no comparte nuestras luchas porque también ahí nos boicotean. Y necesitamos generar una red de alianza donde compartir experiencias, donde haya producciones que podamos acceder, agendas, donde compartamos la experiencia que ya tenemos, los recorridos que ya venimos haciendo y que nos identifiquemos, saber que la compañera de Mar del Plata es ella y que cuando haya una actividad o un scratch o qué sé yo, acudir a esos medios, saber que las agendas de las compañeras de Córdoba, saber qué pasa en el sur con todo el tema del fracking, de las compañeras de los pueblos originarios, identificarnos y interactuar, articular. Entonces ahí nos vamos con este deber y con esta tarea, generar un banco, un sitio donde todo esto esté disponible, donde todo el mundo, todas las compañeras puedan acceder. Así que bueno, eso creo que son las demandas más concretas y me parece que también hablan de cómo está el movimiento feminista en la Argentina, que bueno, no es lo mismo ser feminista hoy que hace 5 años nomás, y ni que hablar hace 40. Entonces eso, la agenda del debate sobre el aborto acá generó también una visibilidad de las feministas, que andan con los pañuelos verdes de la campaña, como las ves en las calles, y eso hace 4 años no pasaba. Entonces tenemos que poder capitalizar eso como movimiento radialista. Los 3 conversatorios para dialogar y repensar las prácticas fueron sobre los siguientes temas: autogestión y sustentabilidad feminista de nuestros proyectos, memoria, recuperación histórica de nuestro movimiento, y se abordó las trabajadoras de la comunicación radiofónica, diagnóstico y estrategias colectivas. Por su parte, Celeste Farman explicó algunas de las conclusiones que se abordaron. Ante las conclusiones apareció esta metáfora del árbol que para mí fue como muy hermosa, que daba cuenta de esto, de que hay raíces que incluso me preceden a mí, que preceden a quienes estuvimos organizando este encuentro, y que hay algo que está creciendo, que está sólido, que hay mucho más por delante y por crecer, y que de hecho se va a manifestar en un próximo encuentro el año que viene y en un montón de cosas que seguramente vamos a analizar. Farman además se refirió a los desafíos que se discutieron en la asamblea que se realizó el lunes a la mañana. Y bueno, por un lado me parece que la cuestión de la incidencia, sobre todo aquellas compañeras que trabajan en medios públicos o privados, que la capacidad que tienen de incidir en las agendas periodísticas, pero también en las direcciones de la radio, en las tomas de decisiones, o sea, ahí hay algo para seguir pensando. Me parece que esta estrategia que surgió de la campaña No Más Violencias al Aire, o algo así era el nombre, que también convocaba a las audiencias a que puedan participar y denunciar activamente. Digo, hay espacios institucionales como la Defensoría del Público que canalizan las violencias, pero algo que sea más espontáneo quizás facilita algo de esa respuesta, digamos, rápida. Eso me pareció, súper interesante. Otro desafío también que surgió en el taller de estrategias tenía que ver con conocer efectivamente quiénes son nuestros públicos, cómo son nuestras audiencias. Me parece que hay algo que no terminamos de observar y hacernos cargo, en el sentido de que nosotras haciendo nuestros programas somos muy felices, pero hay que empezar a ver si eso tiene algún tipo de incidencia. Porque digo, nosotras somos feministas, y además somos comunicadoras, entonces estamos proponiendo un diálogo con otros y con otras y con otros. Entonces ese diálogo está funcionando, es eficaz, tiene algún tipo de resultados. Digo, logramos convocar, logramos generar narrativas que sean seductoras, ¿no? En el sentido de que puedan interpelar a alguien. Eso apareció como un déficit que, por ahí está bueno atender. Y por otro lado, el otro gran desafío tiene que ver con sistematizar toda nuestra experiencia, no perder contenidos, porque es nuestra memoria, no solo como radialistas, sino como movimiento de los feminismos en América Latina. El sábado 17, al inicio del encuentro, se realizó una mesa latinoamericana con la participación de María Eugenia Chávez, de México, Paulina Pérez, de Chile, Ana Lucía Ramazzini, Igualda Barrios Cli, de Guatemala,
también Victoria Alián Cárdenas, de Colombia, y algunas representantes de la organización del Encuentro de Radialistas Feministas. Sofía Lobisek se refirió a la importancia de esta actividad. En ese sentido, me parece que estuvo muy bueno pensar en una mesa latinoamericana, digo, de poder ver que a veces por ahí no estamos atentas constantemente a lo que está pasando, pero que las realidades son bien parecidas, de que estas cuestiones, digo, de que estamos peleando por un aborto legal, seguro y gratuito, digo, también está pasando en otros países, por ahí mucho a partir de lo que está pasando acá, y que, por ejemplo, ayer hablamos con las distintas compañeras de Colombia, de Guatemala, de México, de cómo las iglesias, digo, están en una avanzada, y no solo la iglesia católica, sino las iglesias evangélicas, la iglesia universal, digo, están en una avanzada, digo, de entrar en los parlamentos o en los congresos, digo, de que tienen mucho poder, mueven mucho dinero, y que en ese sentido están en una avanzada, digo, en esto también de la criminalización y de hablar de la ideología de género, digo, todas estas cuestiones, que hay una avanzada, creo que hay una avanzada muy grande también, porque hay una avanzada muy grande de esta ola verde, ¿no? que está construyendo. Entonces, a partir de eso hay una reacción bastante importante, y me parece que está bueno estar atentas a cómo dar esa pelea, cómo cuidarnos y cómo comunicar. Digo, tenemos una dificultad bien grande de medios concentrados, medios masivos que no ponen ni nuestras luchas ni nuestras conquistas, y esto también están en una avanzada de ir contra la ESI, contra la ideología de género, entre comillas, ¿no? Y en esa cuestión me parece que encontrarnos, enredarnos y estar atentas a que lo que pasa en un territorio somos muchas que podemos después reproducir, es como bien importante. Sobre el crecimiento del feminismo en la región latinoamericana, Flora Flores explicó lo siguiente. Y el movimiento feminista está saliendo cada vez más a luz, ¿no? Nos vamos encontrando cada vez más. También en Uruguay está creciendo. El año pasado fue el primer encuentro de mujeres, y eso también hace que empecemos a reconocernos, a vernos. También es imposible desconocer el laburo de las compañeras de Cotidiano Mujer, que en la época de la dictadura ya estaban con sus pancartas de que no haya más travesticidio. Entonces eso también fue revolucionario. Podemos tener muchas diferencias entre nosotras, porque los movimientos feministas son muchos y muy diversos, pero tenemos que tener claro que el enemigo patriarcal es muy grande, tiene mucho poder, y si no nos juntamos estamos fritas. Entonces yo creo que el feminismo está creciendo a pasos agigantados, pero sobre todo en las gurisas chicas, en las jóvenes. A mí me sorprende eso, me emociona en parte, y me sorprende el grado de demanda y de exigencia, y bueno, si yo a los 20 hubiera tenido esa fuerza, quizás otra hubiera sido la historia, pero también creo que son procesos que tienen que ver con los contextos. Estamos en un muy buen contexto, pero tenemos que poder construir alianzas estratégicas que continúen en el tiempo. Entonces, que no solo sea una moda o un fervor, sino ponerle contenidos, ponerle laburo, construir cosas, generar alianzas. Entonces ahí me parece que la situación del movimiento feminista en general en la región es muy fuerte. Acá fue el movimiento feminista el que le hizo el primer paro a Macri. Y eso habla también de un estado de situación de los sindicatos y de las organizaciones políticas, de cómo están paradas. Entonces, bueno, nosotras en general somos independientes, y por eso tenemos muchos costos, digamos, porque todo nos cuesta más, pero por otro lado mucha autonomía, y a eso tenemos que apostar. También Sofía Lobisek señaló la importancia de las nuevas generaciones para el crecimiento del feminismo. Y creo que mucho es una generación nueva que está tomando, nos está atravesando a las que somos un poco más grandes, y que el pañuelo verde como un símbolo, que está hasta en los pueblos más chicos, que también las discusiones por ahí del aborto o de algunas cuestiones son más difíciles en los pueblos. Otra compañera contaba de Potrerillos, Mendoza, de que hacían un programa feminista y que por ahí fue como medio contraproducente, porque por ahí se iba con todo así, como saliendo con todas las banderas así, y esos lenguajes y todo eran chocantes para esa comunidad, y que entonces en vez de traer a las mujeres a poder trabajar lo que les estuviera pasando, las violencias que pudieran estar viviendo, era como una cosa de alejamiento. También es un aprendizaje
cómo, de qué manera, y en cada lugar es diferente. Entonces, en ese sentido me parece que es un territorio muy amplio y con mucha diversidad. No es lo mismo lo que pasa en las ciudades de lo que puede pasar en pueblos chicos, y la cuestión conservadora que hay en los pueblos chicos, y que además en las ciudades sos más anónimo o anónima, y en realidad en los pueblos es como bien claro. Pero tomarlo como una fortaleza y decir, bueno, ¿cómo empezamos a trabajar en esos lugares para que estas consignas también lleguen, y empezar a deconstruir lo que construyen también los grandes medios, ¿no? Me parece que es un momento como de mucho crecimiento, y que la discusión en el Congreso también vino muy bien en ese sentido, que yo veo como un muy buen momento. Por algo hay tanta reacción, si no, no habría tanta reacción. Cuando no molestas no te vienen a pegar, entonces me parece que algo estamos haciendo bien. Celeste Farman también se refirió a la cuarta ola del feminismo y a la importancia de su crecimiento y su incidencia para construir un mundo más vivible y más justo para todos y todas. Cuarta ola, o esto que estamos empezando a observar como la cuarta ola, pareciera que viene acompañada de la masividad, de ocupar la calle y todos los espacios como una estrategia imparable. Las movilizaciones de los feminismos, por lo menos en Buenos Aires, nunca son menores a las 200.000 personas, o sea, un montón. Y pocos años atrás, un 25 de noviembre, un 8 de marzo, éramos 1.000, nos conocíamos la mayoría, o sea, podíamos identificarnos, y ahora realmente es muy expansivo. Además, también veo un recambio generacional tremendo, no porque no estén las más mayores, que de hecho están y con mucha fuerza, sino porque se sumaron chicas y chicos y chiques muy jóvenes, pero muy jóvenes, de escuela secundaria, con los pañuelos verdes en las mochilas. O sea, eso es algo que impensado, y con más o menos claridad, digamos, pero la verdad que con una irreverencia espectacular. Así que eso me parece que también estos feminismos tienen, por lo menos en Argentina, un vínculo con la comunicación muy claro, con la comunicación en redes sociales. O sea, ahí pasa toda otra cosa que se viene potenciando y que tiene una traducción callejera después. Pero también en los medios masivos, de mucha incidencia, de estar de que se fueron armando muchas redes de periodistas feministas, de comunicadoras, de radialistas. O sea, me parece que con mucha más claridad que antes vemos que la comunicación es una dimensión estratégica para multiplicar los feminismos y para conseguir un mundo, digamos, para construir un mundo más vivible, más justo.